Aunque muchos usuarios disfrutan transmitiendo audio desde su teléfono a su procesador utilizando la función de conectividad directa, si prefiere una opción de manos libres mientras habla por teléfono, puede utilizar el Cochlear Wireless Phone Clip. El micrófono incorporado transmitirá su voz, por lo que no tendrá que sostener el teléfono en la mano. Para utilizar este dispositivo por primera vez, deberá asegurarse de que está cargando mediante el cable incluido. La luz será roja fija mientras se carga y cambiará a verde intermitente cuando la carga esté completa. A continuación, tendrá que emparejarlo con su procesador de sonido. Piense que el emparejamiento es como una introducción de su transmisor para teléfono a su Nucleus 8. Al igual que una presentación, solo tiene que hacerse una vez. Empiece con el procesador apagado. Encienda el transmisor para teléfono deslizando el botón lateral hacia abajo y a continuación retire la tapa plateada. Luego, con un bolígrafo, pulse el botón blanco de la parte posterior del transmisor para teléfono. Parpadeará en amarillo cuando esté en modo de emparejamiento. Vuelva a encender su procesador y una luz azul le indicará que el emparejamiento se ha completado. Luego tendremos que emparejar el transmisor para teléfono con su teléfono compatible con Bluetooth. En nuestro caso, utilizaremos un iPhone. Pulsa el botón de emparejamiento de Bluetooth en la parte posterior del transmisor para el teléfono hasta que vea una luz azul. A continuación, pulse el icono Configuración de su teléfono. Luego pulse Bluetooth y pulse el nuevo dispositivo llamado Teléfono con audífono. Verá la palabra Emparejado cuando se haya emparejado correctamente. En Android, aparecerá en el menú de Bluetooth. Recuerde que solo tendrá que completar el proceso de emparejamiento inicial una vez. Ahora, sujete el transmisor para teléfono al collar de inducción incluido o también puede engancharlo a su camisa. Para utilizar el transmisor para teléfono, una vez que se realice o reciba una llamada, es posible que tenga que seleccionar teléfono con audífono como fuente de audio seleccionada para asegurarse de que se transmite a través de su transmisor para teléfono en lugar de directamente a su procesador de sonido Nucleus 8. Para solucionar problemas o recibir ayuda y asistencia adicionales, consulte los videos de support.cochlear.com o llame a Cochlear para que lo conecten con nuestro equipo de asistencia con dispositivos.